Vamos a continuar leyendo la normativa terapéutica de intoxicación por plaguicidas y mordedura de serpiente. Habíamos quedado en la página, 47, intoxicación por órganos fosforados. Así que vamos a continuar leyendo órganos fosforados. Ya abordamos en un video anterior, la primera parte, la intoxicación por fósforo de aluminio y por paraquat. Así que vayan a vérselo y pues, sin más que agregar, continuamos con la lectura. Órganos, intoxicación aguda por órganos fosforados. Un momentito, acá, solo tenemos algunas fallas técnicas y listo. Vale. Los órganos fosforados presentan una estructura química en común, pero ellos difieren grandemente en los detalles de su estructura, sus propiedades físicas y farmacológicas y consecuentemente en los usos para los cuales han sido propuestos. En nuestro país, los plaguicidas organofosforados son la primera causa de intoxicación por plaguicidas, por lo que se hace urgente el manejo adecuado de esta intoxicación por todo el personal de salud. Situación epidemiológica, la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, tasa de morbilidad por 100.000 habitantes, tasa de letalidad, características generales. Uso. Se utilizan como insecticidas, nematicidas, herbicidas, fungicidas, plastificantes y fluidos hidráulicos. En la industria también son utilizados como armas químicas. ¿Verdad? Propiedades. Son liposolubles, o sea que facilita su absorción porque se atraviesa fácilmente las barreras biológicas. Piel, mucosa, también penetran fácilmente en el sistema nervioso central. Algunos productos pueden almacenarse en tejido graso, lo que puede provocar toxicidad retrasada debido a la liberación tardía. Mediana tensión de vapor hace que sean volátiles, facilitando la absorción inhalatoria. Degradables, sufren hidrólisis en medio alcalino, en tierra como en líquidos biológicos, no siendo persistentes en el ambiente. Presentación. Los compuestos de uso agrícola están formulados en altas concentraciones que varían desde 20% hasta 70% del principio activo. Este hecho es muy importante tenerlo en cuenta para el cálculo de la dosis tóxica. Su presentación más frecuente es en un líquido con diferentes tipos de solventes, generalmente hidrocarburos derivados del petróleo, como tolueno o sileno. Esto favorece la absorción del principio activo. Estas presentaciones reciben el nombre de concentraciones emulsionadas. Existen además presentaciones sólidas en forma de polvos mojables, gránulos, que son menos tóxicas, pero la forma de presentación dada la menor absorción. Los insecticidas de uso doméstico vienen en concentraciones mucho menores, generalmente del orden del 0.5 a 5%. Se presentan generalmente en forma de aerosoles y cintas repelentes. Características químicas. Son esteres de ácido fosfórico, unión de un ácido y un alcohol y una variedad de alcohol. Cuando el átomo que se une al fósforo con el doble enlace es el oxígeno, el compuesto se denomina oxón y es un componente inhibidor de la colinesterasa y de otra esterasa. Sin embargo, con el oxígeno en esta posición, se favorece la hidrólisis del compuesto, especialmente bajo condiciones alcalinas. Para hacerlos más resistentes a la hidrólisis, se ha sustituido el oxígeno por un átomo de azufre. Estos compuestos son llamados tiones y son pobres inhibidores de la colinesterasa, pero tienen la característica de atravesar la membrana celular más rápidamente que estos oxones. En el ambiente, los tiones son convertidos en oxones por acción de la luz solar y el oxígeno. En el organismo son convertidos por acción de las enzimas microsomales del hígado. Toxicidad de los órganos fosforados, la dosis letal media, estas varían de acuerdo al tipo de producto, pero en general son de alta toxicidad aguda. Dosis letal 50, de 0 a 50 miligramos por kilo, y de moderada toxicidad de 50 a 500 miligramos por kilo. Productos de segunda toxicidad, la categoría 1, de 0 a 50 miligramos kilo, los dicrotófos, DDVP o la vapona, paratión, etílico, metamidofos, metaliacinfos, monocrotófos, o metoato, quinelfos, fenamilfos, clofenbifos. Categoría 2, dosis letal 50 de 50 a 500 miligramos por kilo. Vamos a encontrar el diazonón, el dimetoato, el fentión, el metidatión, el feratión metílico, triclorfón, etión D, clorpirofos, fenitroftión y otros.
Y en la categoría 3 vamos a encontrar la dosis letal 50 de más de 500 miligramos. Tenemos el mercaptión y el malatión. Estos son de segunda según formulación. Ya, o sea que de esto hay que alejarse. Toxicodinamia, vías de absorción. Se absorben por todas las vías respiratorias, dérmicas y digestivas. La exposición ocupacional es más común por vía dérmica y pulmonar, y la ingestión es más común en casos de intoxicación accidental o por suicidio. Biotransformación. La transformación de órganos fosforados se da a nivel hepático mediante procesos de hidrólisis, conjugación, conglutación y oxidasa. En algunos casos puede producirse metabolitos más tóxicos. Eliminación. La eliminación es por orina y en menor cantidad por heces o aire expirado. Su máxima excreción se produce a las 48 horas. Mecanismo de acción. Los órganos fosforados ejercen su mecanismo de acción a través de la fosforilación de la enzima acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosas, provocando inhibición de la misma. La enzima acetilcolinesterasa es la responsable de la destrucción y determinación de la actividad biológica del neurotransmisor acetilcolina. Al estar inhibida, se acumula acetilcolina en el espacio sináptico, alterando el funcionamiento normal del impulso nervioso. La acumulación de la acetilcolina se produce en las uniones colinérgicas neuroefectoras, efectos muscarínicos, en las uniones mioneurales del esqueleto y los ganglios autónomos, efecto nicotínico. Así como el sistema nervioso central. Los órganos fosforados inactivan la actividad de la enzima acetilcolinesterasa mediante la inhibición enzimática competitiva e irreversible. Los compuestos organofosforados y carbamatos reaccionan con la enzima de manera similar a la acetilcolina. La parte ácida del plaguicida se incorpora covalentemente en el sitio activo de la enzima, mientras se libera la fracción alcohólica. Posteriormente, una molécula de agua libera la parte ácida del plaguicida, dejando la enzima libre y reactivada acetilcolinesterasa. ¿Verdad? Que tenemos que emitir rápido la acetilcolinesterasa, llega al órgano fosforado y inhibe, ¿verdad? Ya lo que vamos a tener una acetilcolinesterasa modificada. Bueno, esta reacción dura poco tiempo en las intoxicaciones por carbamato, sin embargo, en las intoxicaciones por órganos fosforados es más prolongado e incluso irreversible. Las colinesterasas inhibidas son de dos tipos. La colinesterasa verdadera o acetilcolinesterasa, colinesterasa eritrocitaria específica o de tipo E, se encuentra unida a las membranas de las neuronas en las sinapsis ganglionares de las estructuras neuromusculares del organismo y en los eritrocitos. La pseudocolinesterasa o colinesterasa inespecífica, también denominada butiricolinesterasa, colinesterasa plasmática o de tipo S, está presente generalmente en forma soluble en casi todos los tejidos, principalmente hígado y plasma, pero en poca concentración en el sistema nervioso central y periférico. Dicha enzima es inhibida por los plaguicidas, órganos fosforados y carbamatos, pero sin relación con las manifestaciones de síntomas clínicos. En algunos casos, los órganos fosforados inhiben también la esterasa neuropática y esta inhibición junto con un incremento del calcio intracelular por alteración de la enzima calmodulina quinasa 2. Parece constituir el mecanismo de producción de la neuropatía retardada caracterizada por la desmielinización y degeneración axónica. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones de intoxicación por órganos fosforados pueden presentar 3 cuadros clínicos: la intoxicación aguda, el síndrome intermedio y la polineuropatía retardada. Inicio de las manifestaciones clínicas. Pueden aparecer en menos de 5 minutos en intoxicaciones masivas, pero normalmente se presentan en las primeras 12 horas. Los síntomas y signos generalmente inician cuando las colinesterasas están inhibidas en un 50% y conforme la inhibición es mayor, los síntomas y signos se profundizan. La exposición por inhalación resulta en la aparición más rápida de síntomas tóxicos, siendo levemente más tardío cuando el tóxico ingresa por vía digestiva o por vía dérmica. Todos los síntomas y signos son colinérgicos en naturaleza y afectan los receptores muscarínicos, nicotínicos y del sistema nervioso central. Los síntomas críticos en el tratamiento son los síntomas respiratorios, ya que puede ocurrir repentinamente paro respiratorio, siendo este la causa principal de muerte. Existe también un segundo componente importante, el cardiovascular, dado por la bradicardia, el cual puede conducir a paro sinusal. Intoxicaciones agudas. Síndrome muscarínico por acumulación de acetilcolina en los receptores muscarínicos localizados en músculo liso, corazón y glándulas exocrinas. Ojos, dificultad de acomodación, epífora, hiperemia conjuntival, miosis y visión borrosa.
Membrana mucosa, hiperemia y rinorrea. Pulmón y bronquio, broncorrea, cianosis, disnea, dolor torácico, broncoconstricción y tos. Sistema digestivo, anorexia, cólico, incontinencia fecal, diarrea, náuseas, cefalorrea, tenesmo y vómito. Cardiovascular, bloqueo cardíaco, bradicardia, arritmias e hipotensión. En vejiga, micción involuntaria y disuria. Piel y glándulas exocrinas, diaforesis, hipersecreción y sudoración. Síndrome nicotínico, sinapsis ganglionares, ¿verdad? Se acumula en sinapsis ganglionares. Cefalea, hipertensión pasajera, mareo, palidez, taquicardia. Placa motora, calambres, debilidad generalizada, músculos respiratorios. Fasciculaciones, mialgia y parálisis flácida. Sistema nervioso central, ansiedad, ataxia, cefalea, coma, confusión, convulsiones, depresión, depresión de centros respiratorios y circulatorios, perturbación mental, irritabilidad y somnolencia. Las intoxicaciones agudas se clasifican según la severidad en intoxicación leve, ¿verdad? Intoxicación aguda leve. Se presenta debilidad, infertilidad, mareo, cefalea, visión borrosa, epífora, miosis, cialorrea, náusea, vómito, pérdida de apetito, dolor abdominal, espasmo bronquial moderado. Entonces, intoxicación aguda moderada, vamos a encontrar debilidad generalizada, de aparición brusca, sudoración, cefalea, miosis, nistagmo, visión borrosa, contractura de músculos faciales, temblor de manos y otras partes del cuerpo, fasciculaciones, excitación, trastornos en la marcha y sensación de dificultad respiratoria, broncorrea, broncoconstricción, estertores crepitantes, cianosis de las mucosas, bradicardia, cialorrea, dolor abdominal, diarrea. Severa, temblor súbito, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, trastornos psíquicos, intensa cianosis de las mucosas, hipersecreción bronquial, incontinencia de esfínteres, midriasis si el paciente está hipóxico, edema pulmonar tóxico, coma y muerte por falla cardíaca o respiratoria. Síndrome intermedio. Se observa después de 24 a 96 horas de una intoxicación aguda, aparentemente bien tratada. Al parecer se debe a la persistencia de la inhibición de la acetilcolinesterasa o que ésta solo se reactivó parcialmente. Clínicamente se manifiesta por insuficiencia respiratoria de aparición brusca como consecuencia de debilidad y parálisis de los músculos respiratorios. Además, se afectan algunos pares craneales y músculos flexores proximales de la nuca y de las extremidades. La recuperación se da de 5 a 20 días y si el manejo es adecuado, generalmente no deja secuelas. Los compuestos más comunes envueltos en este síndrome son el metilparatión, fentión y el dimetoato, aunque también se observó un caso con etilparatión. La polineuropatía retardada se inicia 1 a 3 semanas después de la exposición con o sin cuadro previo de intoxicación aguda. Se presentan calambres, sensación de quemaduras y dolor sordo o punzante simétrico en pantorrillas y menos frecuente en tobillos y pies. Parestesias en pies y piernas. Debilidad de músculos peroneos con caída del pie, seguida de disminución de sensibilidad al tacto, al dolor y a la temperatura en extremidades inferiores y en menor grado en extremidades superiores acompañado de atrofia muscular. Se ha observado pérdida de reflejo aquiliano acompañado de contractura de tobillo. Finalmente se presenta parálisis se presenta parálisis que afecta a miembros inferiores, pero también afecta a miembros superiores. Signos y síntomas de posición crónica, vamos a encontrar dermatitis, estomatitis, asma bronquial, polineuropatía, depresión, pérdida de la capacidad para la concentración, reacciones esquizoides, cefaleas e insomnio. Otros síntomas observados son necrosis traqueobronquial, puede acontecer por inhalación masiva o por aspiración del contenido gástrico en un paciente comatoso. Edema agudo de pulmón suele aparecer tras una inhalación masiva, parece estar en relación con una alteración directa de la permeabilidad alveolo capilar por efecto del tóxico. Pancreatitis aguda, necrosis centrolobular y fallo hepático fulminante, necrosis de la mucosa del estómago, duodeno y ayuno, función renal con necrosis papilar bilateral, fiebre, hiperglucemia y leucocitosis. Diagnóstico de la intoxicación, historia clínica basado en historia de exposición, tipo de tóxico, cantidad, vía de absorción, tiempo de ocurrencia, medidas de descontaminación, tratamiento previo a su ingreso en la unidad de salud. Exámenes de laboratorio, pruebas obligatorias. Determinación de la acetilcolinesterasa. De primerito, pregunta de examen. Biometría hemática completa para descartar leucopenia, leucocitosis, neutrofilia, linfocitopenia y anemia. Pruebas hepáticas, pruebas renales, glicemia, valorando hiperglicemia, radiografía de tórax, plaqueta, valorando plaquetopenia. Pruebas opcionales según criterio clínico y disponibilidad, un ionograma para valorar hipercalemia,
gasometría, electrocardiograma, electroencefalograma, medición de metabolitos, pruebas atropínicas. En algunos casos, en algunas ocasiones, el cuadro clínico puede no ser muy claro y por lo que podemos recurrir a la prueba para descartar un diagnóstico de intoxicación por inhibidores de la colinesterasa. La prueba de atropínica consiste en administrar sulfato de atropina al 1 por 1000 en dosis única de 1 miligramo en adultos y 0.01 miligramos kilo en niños por vía intravenosa. Si el paciente no tiene intoxicación, aparecerá rápidamente taquicardia, reductandez, facial, sequedad de la boca y midriasis. Si tiene intoxicación, no aparece ninguno de estos. Tratamiento, medidas de soporte de las funciones vitales, vigile las vías respiratorias, garantice la permeabilidad de las vías respiratorias, retire cuerpos extraños, restos de vómito y aspire secreciones. Si el paciente está inconsciente, colóquelo en posición de cúbito lateral izquierdo, vigilar la respiración. Si ésta se encuentra deprimida, debe administrar oxígeno húmedo en un flujo de 4 a 6 litros por minuto por mascarilla o catéter. En fallas respiratorias severas, debe utilizarse ventilación mecánica pulmonar durante el tiempo necesario. La mejoría clínica y la concentración de los gases arteriales son parámetros útiles para determinar cuándo retirar el ventilador. Vigile la función cardiopulmonar. En los casos en que se presente depresión cardiorrespiratoria, deben realizarse las maniobras de reanimación cardiopulmonar, así como monitoreo de funciones vitales, tales como presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Canalice vena para la administración de líquidos de mantenimiento, solución salina isotónica o suero glucosado con sodio y potasio de mantenimiento. Evite el desequilibrio electrolítico, descontaminación de la sustancia tóxica. El objetivo de rescate de una sustancia tóxica está dirigido a aspectos fundamentales: disminuir y evitar la absorción y aumentar la eliminación de la sustancia tóxica absorbida. Disminuir y evitar la absorción va a depender de la vía de penetración, tiempo transcurrido desde el momento de la exposición y tipo de formulación, etc. Vía inhalatoria, retirar al individuo del sitio de exposición y trasladarlo a un lugar ventilado y administrar oxígeno. Vía cutánea, quitar la ropa, lavar el cabello y la piel contaminada con abundante agua y jabón, haciendo énfasis en los espacios interdigitales y debajo de la zona. Utilizar guantes impermeables y evitar friccionar con violencia. En caso de contacto ocular, irrigar con abundante agua y solución salina isotónica a baja presión durante 15 minutos o más. Debe evitarse la manipulación de ropas y otros objetos contaminados sin tomar las debidas precauciones. Vía digestiva, inducción del vómito. Se puede realizar en el mismo lugar de la ingesta con maniobra mecánica introduciendo 2 dedos al final de la garganta. Se puede administrar jarabe de ipecacuana en el lugar del accidente o en unidades de salud donde se pueda realizar el lavado gástrico. La dosis a utilizar son las siguientes: 6 a 12 miligramos, 5 mililitros diluidos 10 cc por kilo de fluido, o 13 mililitros de 13 mililitros a 7.5 mililitros diluido en 15 mililitros por kilo de fluido, o de 6 a 12 diluido en 15 ml, de 6 a 12 a 15 ml diluido en 120 a 240 ml de fluido, en adultos 30 ml diluido en 200 a 300 ml de fluido. Extraño esto aquí, formulado. No realizar inducción de vómitos a pacientes inconscientes. Lavado gástrico. La máxima utilidad del lavado gástrico es en las primeras 4 horas posterior a la ingesta. En los casos de alteraciones del estado de conciencia, debe protegerse adecuadamente la vía aérea mediante la intubación endotraqueal antes de realizar la maniobra de lavado gástrico. Colocar sonda nasogástrica y aspirar el contenido gástrico. Posteriormente, realizar el lavado con solución salina isotónica, con solución de bicarbonato de sodio al 5% o agua corriente. Limpia con una cantidad de líquido no menor de 5 litros. En el adulto y hasta que el líquido salga claro o sin olor al tóxico. En los niños la cantidad de líquido a utilizar va a depender de la edad. Se recomienda administrar en cada irrigación la cantidad de 200 a 300 ml en el adulto y 15 ml por kilo en el niño. Cuando el tóxico ingerido contiene como vehículo un hidrocarburo derivado del petróleo, como por ejemplo queroseno, se deben extremar las medidas de protección de la vía respiratoria antes de realizar la maniobra de rescate digestivo por el riesgo de producir neumonitis química por aspiración. Carbón activado. Posterior al lavado gástrico debe administrarse carbón activado a las dosis siguientes. Adultos, 1 gramo kilo de peso corporal diluido en 300 ml de agua, y niños 0.5 gramos por kilo de peso corporal diluido en 100. El carbón activado puede repetirse cada 4 horas por ser necesario, a 0.5 gramos por kilo de peso corporal en adulto, y en los niños a la mitad de la dosis 0.25 gramos por kilo de peso corporal por un periodo de 24 horas. Catártico, obviamente cuando utilizamos
carbón activado ácido catártico. Cuando se administra carbón activado, este debe ir asociado al uso de catártico si el paciente no presenta diarrea. Las dosis lo más conocidas son sulfato de magnesio o de sodio. Tener precaución con los pacientes que presentan alteración de la función renal y cardíaca. Adultos y mayores de 12 años de 20 a 30 gramos y menores de 12 años 250 miligramos por kilo de peso corporal. Sorbitol, adultos y mayores de 12 años 1 gramo por kilo de peso corporal y niños 0.5 gramos por kilo de peso corporal. Manitol en dosis de 3 a 4 ml por kilo de peso corporal por vía oral. Aumentar la excreción del tóxico para favorecer la eliminación del tóxico absorbido debe mantenerse una diuresis adecuada de por lo menos 50 a 60 ml hora en adultos y de 1 a 3 cc kilo por hora en niños. Antídoto, atropina. Atropina es el antídoto específico para los efectos muscarínicos y debe ser administrada tan pronto como el diagnóstico sea establecido. Dosis, adulto, de 1 a 5 miligramos IV cada 5 a 10 minutos. Niños, 0.01 a 0.05 miligramos kilo cada 5 a 10 minutos. La administración de atropina debe ser detenida cuando se alcancen los signos de atropinización, tales como sequedad de las secreciones bronquiales y disminución de la sudoración, enrojecimiento facial, taquicardia y finalmente mediasis. La miosis es el último signo de resolver. Cuando se establece la atropinización, debe disminuirse paulatinamente la dosis de atropina en un 50% y luego en un 25% y alargando los periodos de administración, vigilando que no retornen los datos de intoxicación. Cuando tengamos una dosis mínima, esta debe permanecer al menos en 24 horas, pero luego suspender la administración de atropina. Si los datos de intoxicación se presentasen, deben reinstaurarse la aplicación de atropina a la dosis mínima anterior que mantenía a pacientes sin síntomas. Si el acceso venoso no está disponible, puede administrarse atropina por vía intramuscular, subcutánea, endotraqueal o intraósea en el caso de los niños. Nunca debe atropinizarse a un paciente cianótico. Antes de administrar atropina, debe suministrarse adecuadamente oxígeno tisular con el fin de minimizar el riesgo de fibrilación ventricular. La atropina no debe suspenderse bruscamente para evitar el fenómeno de rebote reintoxicación. El delirio, la agitación psicomotriz y las arritmias cardíacas son los principales signos de toxicidad atropínica. Al parecer, estos síntomas debe suspenderse la administración del fármaco. Oximas no son indispensables para el manejo de intoxicación por inhibidores de la colinesterasa. Las oximas actúan reactivando la enzima acetilcolinesterasa, puede ser usada si están disponibles en casos severos de intoxicación por órgano fosforado, no así en intoxicaciones por carbamato. Debe ser administrada siguiendo el uso previo de atropina. El uso de oxima jamás sustituye el uso de atropina. Su máxima utilización se da en las primeras 48 horas posterior a la intoxicación. Después de ese tiempo no tiene ningún beneficio. Las oximas más conocidas son pralidoxima y obidoxima. Pralidoxima le contamos como protopan, 2-pan contra contraction. Dosis inicial 30 miligramos por kilo intravenosa, seguida de una infusión continua de 8 miligramos kilo hora hasta que la recuperación clínica es observada y al menos por 24 horas. Puede ser administrada intermitentemente intravenosa o intramuscular a razón de 30 miligramos kilo cada 4 horas por 24 horas. Y la obidoxima la encontramos como toxogonin, dosis inicial de 4 miligramos kilo, seguida de una infusión continua a razón de 0.5 miligramos kilo hora hasta la recuperación clínica o al menos por 24 horas. Puede ser administrada intermitentemente intravenosa o intramuscular a razón de 2 miligramos kilo por cada 4 horas por 24 horas. Puede presentarse crisis hipertensiva o falla respiratoria durante la administración de oxima, por lo que es de suma importancia vigilar la presión arterial y el patrón respiratorio durante la aplicación. Tratamiento sintomático de convulsiones, utilizamos diazepam, adultos 10 miligramos intravenoso cada 5 a 10 minutos hasta controlar la convulsión con un máximo de 3 dosis. La dosis pediátrica es de 0.25 miligramos a 0.4 miligramos kilo de peso corporal cada 5 minutos hasta un máximo de 3 dosis. Edema pulmonar, aspiración de secreciones bronquiales y administración de oxígeno. Arritmia, tratar según el tipo de arritmia que se presenta. Fármacos contraindicados. Teofilina y aminofilina por la predisposición a las arritmias. Morfina, fenotiacidas y barbitúricos por causar depresión del sistema nervioso central. No debe administrarse propina u oximas profilácticamente a trabajadores expuestos a plaguicidas inhibidores de la colinesterasa. Otras medidas. En la etiqueta del producto, el médico encontrará indicaciones sobre la sustancia a la que se expuso la persona intoxicada, el tratamiento y dónde conseguirlo, información adicional. Por estas razones, siempre que se pueda, se debe solicitar la etiqueta y una muestra del tóxico. Pronóstico.
La intoxicación por órganos fosforados tiene un alto índice de mortalidad. Los primeros 4 a 6 días son los más críticos. Si existe mejoría después de iniciado el tratamiento, el pronóstico es bueno. El pronóstico de la intoxicación por órgano fosforado depende de dosis ingerida y tóxico de plaguicida, vía de absorción, rapidez de acceso a los centros de atención, aplicación oportuna y adecuada de las medidas de soporte, prontitud en el diagnóstico correcto, calidad de la asistencia médica, disponibilidad de los antídotos, ¿verdad? Diagnóstico diferencial lo hacemos con síndrome convulsivo, coma o hipo o hiperglicémico, estado de coma provocado por otras causas, intoxicaciones con otros tóxicos tales como flúor, acetato de sodio, hidrocarburos clorados, depresores del sistema nervioso central, intoxicaciones paralíticas por marisco, enfermedad diarreica aguda, edema aguda de pulmón asociado a otras patologías, insuficiencia cardíaca congestiva, asma bronquial e intoxicaciones por hongos. Intoxicación aguda, ahora vamos a hablar por intoxicación aguda por rodenticida o con anticoagulante, ¿verdad? Los anticoagulantes. De acuerdo con el catálogo oficial de registro de plaguicidas del Ministerio de Agricultura y Forestal, hay 11 rodenticidas autorizados, un warfarínico de primera generación, 7 warfarínicos de segunda generación y 3 químicos diversos. En los últimos años, el uso de rodenticidas se ha incrementado en Nicaragua debido al incremento de roedores en nuestro territorio y sus enfermedades que transmiten, la leptospirosis. Esto hace que la población esté en mayor riesgo de intoxicación por estos plaguicidas, por su uso masivo. Es importante hacer notar que hay productos agrícolas tales como compuestos fosforados, afofinas, que son vendidos ilegalmente por vendedores ambulantes como rodenticidas. Situación epidemiológica, tasa de morbilidad por 100.000 habitantes, tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, tasa de letalidad. Recuerde que estos son datos del 2002. Características generales físico-químicas. Los rodenticidas anticoagulantes son sustancias derivadas de la 4-hidroxicumarina, anticoagulantes de primera generación como la warfarina y productos de segunda generación tales como el Brodifacoum o el difenacón. También se encuentran dentro del grupo de anticoagulantes los productos derivados del indano 1,2,3-diona y la warfarina son cristales incoloros, inoloros e insípidos, insolubles en agua y benceno, moderadamente solubles en alcohol y muy solubles en acetona y dioxona. Brodifacoum es inodoro con un color blanquecino con muy baja solubilidad en agua, es ligeramente soluble en alcohol y benceno y es soluble en acetona, tiene una baja presión de vapor. Presentaciones. Warfarinas son formulados como cajetas, cebos y polvos para mezcla con una coloración celeste. Su concentración varía de 1, 5 y 10 gramos de ingrediente activo por cada kilogramo de producto formulado. Brodifacoum es formulado como cebo de coloración rosado con una concentración de 20 a 50 miligramos kilo de producto formulado. Clasificación. Warfarínico, primera generación, warfarina coumetatralil, cumaclor o bromadiolona. Superwarfarínicos de segunda generación tenemos el Brodifacoum y el difenacón. Derivados de indandionas tenemos la clorfacionona, difacionona y pivarina. Nombres comerciales conocidos. Bueno, aquí lo vamos a leer por si acaso, porque a veces en los exámenes pueden ponerles un nombre comercial, así que por lo menos que nos diga, ah, yo lo escuché por ahí, yo lo leí por ahí el nombre. Bien. Nombre genérico, nombre comercial. De la prodifacuoma tenemos el cleratitalón. De la bromadiolona tenemos Contract, Lanirat, Ratex y Ramotal. Clorfacionona tenemos Ramotex y Ramucide. De cumatetradil tenemos Racumin. Difacionona tenemos Matex, Rodenticida, Ramictelex, Liquatox y PCOB. De flucomafen tenemos Strong y Estrantegen. Warfarina tenemos Ratoxin, Ratixin, Rodex y Warfator. Toxicidad. En general, los productos warfarínicos son de baja toxicidad debido a que se necesita una ingesta grande o una ingesta prolongada de varios días para poder ocasionar el efecto anticoagulante. No así los productos superwarfarínicos que solo se necesitan pequeñas ingestiones, una sola dosis y sus efectos anticoagulantes son muy prolongados. Dosis letal media, la warfarina 186 miligramos kilo, Brodifacoum 0.27 miligramos kilo.
Absorción, la absorción por pieles bajas se absorbe muy bien a través del tracto gastrointestinal a los pocos minutos de ser ingerido. También pueden ser absorbidos por vía respiratoria, principalmente en el momento de la formulación. La vida media de warfarina en humanos es de 35 horas. Biotransformación. Warfarina es metabolizada por enzimas metasomales hepáticas. Una parte es secretada por el riñón y otra parte secretada por la víscera. Pradifocón sufre una metabolización muy lenta. La vida media en suero del producto es de 156 horas o más. Eliminación son excretadas a través de la orina y las heces. La vida media de distribución de pradifocón es de 1.4 días y la vida media de eliminación es de 8.7 días. Toxicodinamia, la warfarina inhibe la actividad de la 2,3-epoxirreductasa de vitamina K y la quinona reductasa de vitamina K, resultando de ambos efectos la inhibición de la vitamina K. La vitamina K es un cofactor de la síntesis post-ribosomal de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Estos agentes también aumentan la permeabilidad de los capilares a través de los cuerpos, predisponiendo a una hemorragia interna masiva. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas provocadas por rodenticida, warfarínico o derivados de indandiona se presentan en los primeros días posterior al cuadro agudo de la intoxicación. Inicialmente el cuadro clínico puede ser ausente, predominando la causa de intoxicación, intento de suicida, problema psicológico, accidental, cuadro de nerviosismo. En este momento, hasta los exámenes de laboratorio son normales. Posterior a las primeras 24 horas, se presentan cuadros de trastornos de coagulación, desde leve a cuadros severos de coagulación intravascular diseminada. Puede provocar equimosis, petequias, hematomas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en regiones del cuerpo sometidas a roce. Otros signos y síntomas son epistaxis, hemorragia, hematemesis, melenas, hematuria. En casos graves hay cuadros de shock, sangrados en órganos internos, hemorragia suprarrenal, epidural, adrenal, articular, retroperitoneal o pericárdica, provocando hasta la muerte. Los plaguicidas superwarfarínicos presentan el mismo cuadro clínico, pero su inicio y los cambios de laboratorio es más tardío. Se presentan posterior al segundo día de la intoxicación y pueden durar semanas. Diagnóstico. El diagnóstico se hace en base a la historia de exposición, las manifestaciones clínicas de sangrado y la disminución de la actividad del tiempo de protrombina normal entre 80 y 120%. Los exámenes a realizar son TP, tiempo de coagulación, biometría hemática completa, valorando anemia, orina, valorando hematuria, S, sangre pura. En el tiempo de protrombina, debe ser enviado a las 24 48 horas en el caso de ingesta de warfarínico y en el caso de superwarfarínicos enviarlo a las 24 48 72 horas. El tiempo prolongado de la protrombina TPT por una ingestión tóxica de cumarino o indandiona puede hacerse evidente entre las 24 48 horas y puede persistir por varias semanas en el caso de los productos superwarfarínicos. En el caso del Brodifacoon, el tiempo de protrombina se disminuye a las 48 horas después de la ingestión. El tratamiento va a depender si el paciente acude a asistencia en los primeros momentos de la intoxicación o en días posteriores. En el primer momento, el paciente acude a asintomático y el tratamiento se dirige a la descontaminación. Disminuir la absorción, provocar el vómito, lavado gástrico, uso de carbón activado. Si el paciente se presenta con trastorno de la coagulación, el tratamiento se dirige al uso de antídotos y control de las complicaciones del sangrado. Mantenemos el ABC, mantener vías aéreas permeables, garantizar una adecuada circulación y respiración. Descontaminación. Por inhalación, retirar al individuo del sitio de exposición y trasladar a un lugar ventilado. Esta vía es importante en trabajadores que formulan el producto, administre oxígeno si es necesario. Si hay contaminación ocular, irrigar ojos con abundante agua durante 15 minutos. Si hubo contacto dérmico, lavar adecuadamente con agua y jabón. Si hay ingestión y esta es reciente, se puede inducir el vómito mediante procedimiento mecánico. Si el vómito no es efectivo en la unidad de salud, se debe realizar lavado gástrico con al menos 5 litros de solución salina en los adultos y con 15 mililitros kilo de líquido en cada irrigación hasta que el contenido gástrico sea claro. Posterior al lavado, dar una dosis de carbón activado por vía oral. En adulto, 1 gramo por kilo diluido en 300 y de agua, y en niños 0.5 gramos por kilo diluido en 100 de agua. Si la ingestión de producto warfarínico es poca, podemos dar a tomar una dosis de carbón activado sin la realización previa del lavado gástrico. Cuando se administra carbón activado, este debe ir asociado al uso de catártico.
Si el paciente no presenta diarrea, la dosis de los más conocidos son sulfato de magnesio, adultos y mayores de 12 años, de 20 a 30 gramos, menores de 12 gramos, 250 miligramos kilo. Sorbitol, adultos y mayores de 12 años, 1 gramo kilo, y menores de 12 años, 0.5 gramos kilo. Manitol, de 3 a 4 miligramos kilo, de una penetración del 20% en adultos y de 1 a 2 mililitros kilo en niños por vía oral. Para aumento de la excreción del tóxico debe mantenerse una diuresia adecuada por lo menos de entre 50 y 60 mililitros hora, no menos, ¿verdad? De eso. Antídoto. El único antídoto para los rodenticidas anticoagulantes es la vitamina K1, la fitomenadiona, porque puede salirle como fitomenadiona. Si la víctima está sangrando, administra vitamina K1 por vía intravenosa, lentamente, no más de 1 miligramo por minuto, disuelta en solución salina o glucosada. Si no hay manifestaciones de sangrado, se puede aplicar la vitamina K1 por vía intramuscular u oral. Las dosis recomendadas son las siguientes. Niños menores de 12 años, oral de 5 a 10 miligramos, subcutánea o intramuscular de 1 a 7 miligramos. Adultos y niños mayores, oral de 15 a 25 miligramos o intravenosa de 0.5 a 1 miligramo kilo. Subcutánea o intramuscular de 15 a 25 miligramos al día e intravenosa de 10 a 50 miligramos al día. El tratamiento se ajustará de acuerdo con los tiempos de protóngulo. Si el TP se encuentra entre 50 y 80 de actividad, se administrará una dosis de vitamina K1 y se repetirá el TP en 24 horas. Si el valor fuese de 50% o menos y el paciente está sangrando, se administrará vitamina K1 intravenosa cada 8 horas por 48 horas, realizándose nuevo control de TP. Si este aún permanece entre 50% y 80%, se puede administrar vitamina K1 intravenosa cada 24 horas por 2 días. Y si después de 48 horas aún permanece en estos valores, podemos seguir administrando vitamina K1 oral por el tiempo que sea necesario hasta que el tiempo de protromina se restablezca a valores normales. En caso de superwarfarínico, la terapia se puede prolongar por varias semanas, por lo que debemos estar monitorizando el TP cada semana. Es necesario recordar que se han observado reacciones severas tras la aplicación de vitamina K1 intravenosa, tales como desvanecimiento, hipotensión, disnea y cianosis. Tratamiento sintomático. En caso de hemorragias severas, como toma del estado general y el paciente en riesgo vital, se debe administrar sangre fresca y o plasma fresco, dosis respuesta. No se debe administrar derivado sanguíneo innecesariamente. En la terapia de recuperación se puede administrar sulfato ferroso y ácido fólico para ayudar a restaurar la masa de linfocitos perdidos. Pronóstico. Se considera un buen pronóstico si el tratamiento es adecuado. Intoxicaciones agudas por plaguicidas, piretrinas y piretroides. Tenemos a las piretrinas, las piretrinas se obtienen del extracto de oleoresina de las flores de crisantemo, la Chrysanthemum cineariafolio. ¿Ah? Una florcita muy bonita, búsquenla en Google. Los piretroides, entonces, tienen la misma estructura que las piretrinas, pero se obtienen por síntesis químicas modificando su estructura básica para incrementar su estabilidad en el ambiente natural. ¿Bien? Son insecticidas muy populares y se calcula que existen aproximadamente 2.000 productos que los contienen. En general son insecticidas de baja toxicidad, por lo que se les recomienda para uso en salud pública, para fumigar hospitales, restaurantes, comedores y para el propio hogar. Los llamados gises chinos están elaborados con piretroides. Es frecuente su combinación con organofosforados en las campañas de fumigación y uso doméstico. Tenemos tasa de morbilidad por 100.000 habitantes, de mortalidad por 100.000 habitantes y de letalidad, recordándole que estos son datos del 2002. Nombres comerciales: Commodore PH. Presentación: sobre encerado, contiene 2 bolsitas hidrosolubles de 12.5 gramos cada una en una caja expendedora con 5 soles. La Biotrine, presentaciones de frasco de 100, 500 y 950 ml y de 1 litro. Dursban Plus, presentaciones, una caja de 16 piezas de 500 ml con envase dosificador. Dosis letal 50
son de baja toxicidad, generalmente están en la categoría 3 y 4 de la OMS, pero debe tenerse presente su combinación a plaguicida organofosforados, los cuales son frecuentemente de la categoría 1 o 2. Vía de absorción, biotransformación y eliminación. Se absorben relativamente bien por los tractos gastrointestinales y respiratorios. Su absorción a través de la piel intacta es relativamente baja. Las enzimas hepáticas de los mamíferos son capaces de hidrolizar con gran eficacia para dar productos inertes, se eliminan por la orina. Fisiopatología presentan efectos alergénicos y efectos del sistema nervioso central como alteraciones principales. Su mecanismo de acción es actuando sobre los ganglios basales del sistema nervioso central por medio de la prolongación de la permeabilidad del sodio durante la fase de recuperación del potencial de acción de las neuronas, lo que produce descargas repetidas. Algunos de ellos también afectan la permeabilidad de la membrana al cloro, actuando sobre los receptores tipo A del ácido gamma-aminobutírico. Manifestaciones clínicas de las piretrinas. Los efectos de la piretrina son reacciones alérgicas, piel y mucosa. Vamos a ver rinitis, dermatitis, conjuntivitis. Sistema nervioso central. Vamos a ver temblor, ataxia, cuadro convulsivo. Sistema respiratorio, solo excepcionalmente asma y neumonitis por hipersensibilidad y respiración defectuosa. Salivación, cuando la muerte ocurre, se debe a falla respiratoria. Y de los piretroides pueden desencadenar síntomas minutos después de la exposición, pero es más común que estos aparezcan en 1 a 2 horas después. Pueden ocasionar en piel y mucosa sensación de quemazón y prurito en áreas descubiertas de la piel, cara, manos, antebrazos y cuello, que rara vez persiste por más de 24 horas, rinitis y alorrea. El sistema nervioso central. Tenemos incoordinación, parestesia, temblor, cefalea, fatiga, hiperexcitabilidad, estímulos externos, debilidad general, sistema digestivo, diarrea, vómito, sistema cardiovascular, vamos a encontrar hipotensión, bradicardia, y sistema respiratorio, neumonitis alérgica. El diagnóstico lo hacemos pues con una historia clínica, constituye siempre la principal forma de apoyo para el diagnóstico, ya que a través de interrogatorio podemos obtener la cantidad del tóxico ingerido y su concentración, la vía de penetración al tóxico al organismo, el tiempo transcurrido desde su ingesta. La confirmación de si se trata de piretroides, ya sea con el nombre de plaguicida comercial o genérico, si lo conocen, si conserva el recipiente del mismo y el uso que le dan al mismo. Si vomitó posterior a su ingesta. Los procedimientos que recibió antes de su ingreso a una unidad de salud. Si la intoxicación fue accidental o por intento suicida, además las manifestaciones clínicas nos orientarán hacia el diagnóstico. Pruebas de laboratorio no hay específicas, pero la presencia de ácido crisantémico o sus derivados en orina puede ser indicativo de absorción de piretrina, pero su ausencia no descarta la absorción de esta. En el caso de absorción de deltametrina, pueden encontrarse en la orina productos de degradación tales como bromuro, cianuro y fenoxibencil. Tratamiento. Para el tratamiento debemos seguir los pasos siguientes: soporte de las funciones vitales, el ABC, descontaminación, el antídoto, mantener signos vitales estables y mantener las complicaciones que se presenten, ¿verdad? Medidas de soporte de las funciones vitales: vigile la vía respiratoria, garantice permeabilidad de la vía respiratoria, retire cuerpo extraño, restos de vómito y aspire secreciones. Si el paciente está inconsciente, colóquelo en posición de cúbito lateral izquierdo. Vigile la función cardiovascular. En los casos en que se presenten depresión cardiorrespiratoria, debe realizarse las maniobras de reanimación, monitoreo de funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, canalizar vía venosa con válvula gruesa y colocar catéter central. Descontaminación, eliminación de la sustancia tóxica va a depender de la vía de penetración y tiempo transcurrido desde el momento de la exposición. Debe tenerse presente que cuando se realicen las maniobras de descontaminación, se deben tomar las precauciones necesarias para evitar la intoxicación de quien realice esta maniobra. Vía inhalatoria: retirar al individuo del sitio de exposición y trasladarlo a un lugar ventilado, administrar oxígeno. Vía cutánea: quitar la ropa, lavar el cabello y la piel contaminada con abundante agua y jabón, utilizar guantes impermeables. Debe evitarse la manipulación de ropa y otros objetos contaminados sin tomar las debidas precauciones. En caso de contacto ocular, irrigar con abundante agua o solución salina isotónica a baja presión durante 15 minutos o más. Vía digestiva: es importante proteger la vía respiratoria para evitar la broncoaspiración, lavado gástrico y administración de solución de bicarbonato de sodio al 5%, seguida de la administración de carbón activado y un catarro.
Si el paciente ha presentado vómito y está consciente, se debe administrar carbón activado. Dosis del carbón activado: adulto 1 gramo por kilo de peso corporal diluido en 300 ml de agua, niño 0.5 gramos por kilo de peso corporal diluido en 100 ml de agua. Lavado gástrico debe realizarse después de haber protegido la vía respiratoria. De la aplicación adecuada de la técnica depende el éxito de esta maniobra. Colocar sonda nasogástrica y aspirar el contenido gástrico posteriormente realizar el lavado con solución salina isotónica, filtrado correctamente para evitar daño de las paredes del estómago, o agua corriente limpia con una cantidad de líquido no menor de 5 litros en el adulto y hasta que el líquido salga claro o sin olor al tóxico. En los niños la cantidad de líquido a utilizar va a depender de la edad. Se recomienda administrar en cada irrigación la cantidad de 200 a 300 ml de agua en el adulto y 15 ml por kilo en el niño. La máxima utilidad del lavado gástrico es en las primeras 4 horas posterior a la ingesta. Cuando se administra carbón activado, este debe ir asociado al uso de catártico si el paciente no presenta diarrea. Sorbitol: adultos y mayores de 12, 1 gramo por kilo de peso corporal, niños 0.5 gramos kilo de peso corporal, manitol en dosis de 3 a 4 ml kilo de peso corporal. Aumentar la excreción del tóxico: hay que recordar que los piretroides se eliminan principalmente por vía renal. Para favorecer la eliminación del tóxico absorbido por vía renal debe mantenerse una diuresis adecuada de por lo menos 50 a 60 mililitros hora. Esto es posible manteniendo un buen gasto y mediante la aplicación de diuréticos como la furosemida a dosis de 20 a 40 miligramos intravenosos. Antídoto: no existen antídotos, no existen antídotos. Tratamiento sintomático: atropina. No es un antídoto. En dosis adecuada para controlar la celorrea y la bradicardia. Diazepam para controlar los temblores y convulsiones a dosis de 10 miligramos intravenosos cada 5 a 10, hasta controlar las convulsiones con un máximo de 3 dosis. Niños 0.25 a 0.5 miligramos kilo de peso corporal cada 5 minutos hasta un máximo de 3 dosis. Vitamina E en crema son efectivas para prevenir y controlar las parestesias a nivel de la piel, de la cara, antebrazo y otras regiones del cuerpo. Los antihistamínicos son eficaces para controlar la mayoría de las reacciones alérgicas. Las personas predispuestas a reacciones asmáticas severas pueden requerir la administración inhalada del agonista beta-2, corticoide sistémico. Las reacciones de tipo anafiláctico podrían requerir epinefrina subcutáneo y apoyo respiratorio. La dermatitis por contacto podría requerir la administración extendida de preparaciones corticosteroides tópicos. Esto deberá hacerse bajo la supervisión de un médico. Pronóstico: las probabilidades de recuperación completa son buenas si el cuadro agudo es manejado adecuadamente. Nombres comerciales, manifestaciones clínicas. Piretrinas tenemos las manifestaciones clínicas, ¿verdad? De las piretrinas tenemos piel y mucosa, rinitis, irritación, sensación de quemazón, inflamación, eritema maculopapular. Piretrina, eritema maculopapular. Neurológico: temblor, ataxia, celorrea. Respiratorio: excepcionalmente asma y neuritis por hipersensibilidad, dificultad respiratoria. Cuando la muerte ocurre se debe a falla respiratoria. De los piretroides, piel y mucosa, vamos a encontrar rinitis, pruritus en áreas descubiertas de la piel, de cara, manos y antebrazos y cuello. Neurológico: incoordinación, temblor, hiperexcitabilidad a estímulos externos, debilidad general, parestesia, cefalea, fatiga, depresión de la conciencia, convulsiones gastrointestinal. Tenemos náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea con efecto central que aumenta la morbilidad gástrica. Cardiovascular: hipotensión, bradicardia, respiración, neumonitis alérgica, aumento de la inconsciencia de los fenómenos de broncoespasmo. Nombres genéricos y comerciales: acá tenemos de la aletrina, Autan espirales, Baigón, plaquitas, espirales Galas, espirales King Kong, espirales Matador, espirales Luna Tigre, espirales Cruz Verde. Cipermetrina, tenemos Cipermex 25E, Fendonas, Tacazo 6 subcutáneo 6SC, Rimax cipermetrina o Rizal 25, Ricor, Cipertrops, Arribó, Icametrina, Pirimetrina y Pilarciper. Deltametrina tenemos la K-Ortrin 2.WP, 3 balas 2.5 S y dosis 2.5. De la fenpropatina tenemos Harold 35.5. Ahora vamos a hablar de las intoxicaciones agudas de serpiente, pero esto lo vamos a dejar para una tercera parte del video, así que no se lo pierdan, que viene mordeduras de serpiente, va a estar muy bueno. Espero que les haya gustado el tema de intoxicaciones y pues hasta pronto.